Hola, buenas tardes, muy buenas tardes y bienvenidos a un servicio más de Calvary Aguacaliente. Les recuerdo que estamos aquí en la ciudad de Tijuana, al norte del país. Bien, pues vamos a continuar con nuestra serie Cartas de Pedro. Estas emocionantes cartas que nos están enseñando sobre el amor de Pedro, sobre aquellas personas que, como nosotros el día de hoy estamos pasando por ciertas dificultades, en lugares donde muchas veces somos excluidos, y pues no es diferente, muy diferente el tiempo en el que Pedro escribe estas cartas al tiempo que estamos viviendo. Y pues Pedro hoy nos va a enseñar algo muy importante en la vida del creyente. Una vida, pero no una vida cualquiera, sino una vida santa. Bien, fíjate, Pedro, después de hablar de la esperanza viva, la herencia eterna y el propósito de las pruebas, esto sucedió en los versículos del 1 al 12. Ahora, Pedro cambia el enfoque y va de la doctrina práctica hacia la práctica de la doctrina. En otras palabras, ahora responde a una pregunta muy importante. ¿Cómo debe vivir una persona que ha nacido de nuevo? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo debe vivir una persona que ha nacido de nuevo? Ahora, para muchos cristianos, como para mí muchas veces fue que cuando escuchaba la palabra santidad, se me hacía una palabra tan grande que decía, wow, yo nunca voy a poder llegar a cumplir con todas esas expectativas. Pero bueno, eso no era lo que enseñaba la Biblia. Conforme el tiempo fue pasando, yo fui comprendiendo qué exactamente la palabra de Dios enseña sobre la santidad. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. La salvación no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos con Dios. Y no solamente con Dios, sino con los demás. Aquí en este pasaje bíblico que vamos a ver el día de hoy, Pedro presenta tres grandes llamados. 1. Pensar correctamente. Vivir en santidad. 3. Amar sinceramente. La vida cristiana no consiste únicamente en creer correctamente, sino en vivir conforme a esa verdad. Un hombre le dice a su amigo, oye, yo soy cristiano. Su amigo le responde y le dice, qué bueno, ¿y qué cambió? El hombre contesta, pues ahora fíjate que escucho mucha música cristiana. Su amigo cristiano se sonrió y le dijo, oye, no te pregunté qué escucha tu teléfono, pregunté qué cambió en tu corazón. Y es así como la fe verdadera siempre produce una vida diferente. Si tú estás tomando notas, el texto que vamos a cubrir el día de hoy lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 25. Y el título para nuestra enseñanza el día de hoy es Una vida santa. Primera de Pedro 1, 13 al 25. Y el título para nuestra enseñanza es Una vida santa. A través de nuestro estudio verso a verso, vamos a ver nosotros 4 verdades sobre una vida santa. Te recuerdo que Pedro escribió alrededor del año 63-64 esta carta a creyentes dispersos por Asia Menor. Te recuerdo también que muchos enfrentaban rechazo social, persecución y dificultades. Entonces, era fácil pensar, si Dios nos salvó, ¿cómo debemos vivir mientras esperamos el regreso de Cristo? Pedro responde con una vida santa. Es así como todos necesitamos estar esperando el regreso de Cristo, porque Él prometió que iba a preparar un lugar para nosotros y nosotros creemos, el cristiano, el creyente que ha nacido de nuevo, cree que Jesús viene a encontrarse con su iglesia. Así que con una vida santa, dice exactamente Pedro a la respuesta de estas personas. Ahora, la palabra santo o agios significa apartados para Dios. No significa perfección absoluta, sino
pertenecer completamente al Señor, ser su propiedad, hacer lo que el Señor manda y lo que place a su corazón. Bien, pues vamos a comenzar. Si tú tienes una Biblia, un dispositivo en tu mano, por favor, ábrelo conmigo. Vamos a leer primeramente los versículos 13 al 16 de Primera de Pedro. Versículo 13 al 16 dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Verso 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? Bien, te recuerdo que estuvimos viendo el sábado pasado la fe que resiste. Para que estos creyentes receptores de la carta de Pedro, de la primera carta, entonces, en las condiciones en que ellos estaban, Pedro necesitaba transmitirles la fe, pero no un tipo de fe como muchas veces lo podemos ver, superficial, o solamente a veces confundimos la fe con solo creer que creo. Pedro les escribe sobre una fe que conlleva resistencia, porque la verdadera fe es una fe que resiste. Y Pedro nos enseñaba, en el pasaje anterior, nos enseñaba sobre una fe que resiste. En esos versículos que miramos, del versículo 7 al 12, anteriormente, el apóstol Pablo muestra que la fe probada tiene un gran valor. La fe se fortalece cuando es probada, cuando nuestra fe se pone a prueba. También Pablo nos enseñaba que el creyente puede amar a Cristo aunque no lo haya visto físicamente. Y que el plan de la salvación ha sido tan extraordinario, nos decía Pedro, que los profetas lo anunciaron y los ángeles desearon comprenderlo plenamente. Es un mensaje tan maravilloso que Pedro estaba emocionado al transmitir estas palabras sobre esa fe fuerte que se necesita para estar en este mundo. Ahora, esa sección nos recordaba que las pruebas eran temporales, pero la gloria de Dios siempre será eterna. Bueno, vamos a leer los versículos 13 al 16 una vez más para conectar nuestro mensaje anterior con el mensaje del día de hoy. Así que preparen su mente, continúa el verso 13. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos. Verso 15. En todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Así que preparen su entendimiento para actuar. Así inicia el versículo 13. Literalmente esto en griego dice: ciñan los lomos de su mente. Era un pensamiento judío. Era así como pensaban ellos: ciñan los lomos de su mente. Estén apercibidos, estén preparados, pero no físicamente, sino mentalmente. Que su mente esté apercibida, que su mente esté preparada. Preparen su entendimiento, ¿para qué? Para ponerlo en práctica. Es así como comienza el versículo 13. En tiempos bíblicos, los hombres usaban túnicas largas. Este es el pensamiento de Pedro al escribir esto. Antes de trabajar o correr o pelear, ellos levantaban la túnica y la sujetaban con un cinturón o la amarraban, claramente para que no les estorbaran las piernas. Imagínate corriendo, trabajando con esos faldones hasta los tobillos. Me imagino que era algo muy difícil de lograr, correr o trabajar o pues pelear, porque hay que levantar el pie, me imagino. Así que Pedro usa esta imagen para decirles que ellos tengan esta mente bien preparada, bien amarrada. Así que como uno se preparaba físicamente, el creyente debe preparar su mente
Y la santidad comienza, ¿dónde? En los pensamientos. Ahí es donde comienza la santidad. Pedro tenía esto en mente. Pedro quería que estos creyentes que estaban esparcidos por estas regiones, sufriendo ese rechazo, él quería que ellos pensaran en una manera santa. En otras palabras, apartados para Dios. Por eso él añade en estos versículos, sean sobrios. No que estuvieran sin tomar vino, sino que estuvieran apercibidos. Sean sobrios, siempre estén vigilantes. La sobriedad es eso, estar vigilantes con los ojos abiertos y no estar en un estupor como lo produce el vino. Pongan su esperanza completamente en Cristo. Este es el consejo que Pedro le da a estos hermanos, a esta iglesia que está en la diáspora, aquellos que estaban esparcidos. Y voy a estar repitiendo esto para que tengamos la imagen de lo difícil que puede ser para ellos no estar en una tierra como lo es para nosotros, no estar en una tierra que no nos pertenece. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. También él les decía, no vuelvan a los deseos antiguos, no vuelvan atrás. Si tú te has arrepentido, si tú has aceptado a Cristo, decía Pedro, por favor, no se vuelvan a esos deseos antiguos, a esa mala y vana manera de vivir. Sean santos. Al final de estos versículos, Pablo les dice, sean santos. Pero, Pedro, no se lo está sacando de la manga. Él está citando Levíticos 11:44. El libro de Levíticos nos hablaba sobre todo lo que es la ley, la conformidad, cómo formaban las leyes civiles, las leyes que Dios les había dejado para que ellos pudieran vivir. Pues ahí se encontraba en Levíticos 11:44, ahí se encontraba este versículo del cual Pablo está haciendo mención. También les quiere Pablo decir que Dios nunca cambia. El mismo Dios santo del Antiguo Testamento sigue llamando a su pueblo, ¿a qué? A reflejar su carácter. Porque el tiempo puede pasar, pero el Señor, nuestro Dios, es el mismo. Él es santo en el Antiguo Testamento y sigue siendo santo, seguía siendo santo en el tiempo de Pedro y lo sigue siendo en nuestro tiempo. Ahora, la santidad no es legalismo. Hay muchos grupos religiosos que están confundiendo la santidad con el legalismo. La santidad no tiene nada que ver con el legalismo. Es parecerse cada vez más a Jesús. Esa es la santidad. Imitar el comportamiento de Jesús. No es que seamos, o que Pedro esté diciéndole, tienen que ser cuadrados, tienen que ser personas perfectas. No, eran apartados y somos apartados para la obra de Dios aquí en la tierra. Y podemos decir, es parecerse cada vez más a Jesús. Bien, aquí encontramos entonces la primer verdad, sobre una vida santa. Y la primer verdad sobre una vida santa es, una mente preparada produce una vida firme. Anótalo, dice así, la primer verdad sobre una vida santa es, una mente preparada produce una vida firme. La batalla espiritual comienza ¿dónde? En la mente. Nunca comienza en el brazo. Tampoco comienza en el pie. No comienza por el estómago. Aquellos que nos gusta comer. No comienza ahí. Antes de que nosotros comencemos sobre el pecado o llevar el pecado a cabo, ¿dónde inicia? En la mente. Igual, la santidad comienza en la mente. Así que una mente preparada que produce una vida firme. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar nosotros, de acuerdo a este pasaje bíblico? En nuestra mente. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que entendemos, todas estas cosas en nuestra mente, es ahí la preparación donde nosotros comenzamos a trabajar una vida santa. Recuerda que una mente preparada produce una vida firme. Y la batalla espiritual comienza en la mente. Satanás casi nunca comienza destruyendo una vida desde afuera. Comienza exactamente en la mente. Comienza hablándote y poniéndote imágenes en la mente.
Ahora, no todo es culpa de Satanás. Nosotros elegimos qué escuchar, nosotros elegimos bailar y danzar con él y tomarnos una copa o tomarnos de la mano de Satanás para que él comience a hablar a nuestra mente. Él comienza sembrando pensamientos y es por eso que Pablo escribe en Romanos 12:2 la importancia de que nosotros renovemos nuestra mente. Observa, en Romanos 12:2 encontramos esta maravillosa escritura que ayuda con el tema que estamos viendo el día de hoy, sobre nuestra mente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo dice, transformaos mediante la renovación del entendimiento. Pablo está de acuerdo con Pedro, Pedro está de acuerdo con Pablo, que todo comienza en la mente, que necesitamos una renovación de mente. Y bueno, no es solamente en un pago de una sola exhibición. Nuestra mente necesita estar renovándose todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nuestra mente tiende a llenarse de tantos pensamientos, de tantas cosas que terminamos nosotros, muchas de ellas, comenzamos a creerlas y hacerlas verdades. Y comenzamos a tener un patrón a causa de esos pensamientos. Entonces, todos los días es bueno decirle al Señor en nuestras oraciones, Señor, por favor, ayúdame a tener buenos pensamientos y a sacar esos malos pensamientos de mi vida. Espíritu Santo, por favor, ayúdame con mis pensamientos este día. Esa es una buena oración para iniciar la mañana. Así es de que transformamos mediante la renovación de su entendimiento. Pablo también escribe en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. 2 de Corintios 10, verso 5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pasaje lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Lleven cautivo todo pensamiento. En otras palabras, atrapa ese pensamiento y preséntaselo a Jesús. Señor, ¿este pensamiento viene de ti? ¿Este pensamiento tú lo has puesto en mi mente? ¿Este pensamiento viene, Señor, y puede edificar mi vida? Atrápalo, llévalo cautivo y preséntaselo al Señor. Pregúntale si ese pensamiento viene de Jesús, viene de parte de Dios, y si va a edificar tu vida o la vida de los demás. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar en esta parte sobre nuestra mente renovada. Primeramente, filtra lo que alimenta tu mente. Es muy importante filtrarlo. ¿Cómo lo filtramos? No con un filtro de café, sino poner un filtro que nosotros mismos hagamos unas cuestiones sobre ello. ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Cómo yo alimento mi mente? ¿De dónde estoy tomando la información? ¿De alguna película que miré? ¿De algún contenido en las redes sociales? ¿De dónde viene la información que está llegando a mi mente? Filtra lo que alimenta tu mente. No estoy diciendo que todo lo que está en las redes sociales es malo. No, pero hay que filtrarlo. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora, lee más la Biblia que las redes sociales. Aquí lleva un tiempo más balanceado. También llenar tu mente de la verdad sirve mucho en el tema sobre nuestra renovación de mente. La santidad empieza mucho antes de llegar a las acciones. La mente es donde entra toda la información, entonces tenemos que estar trabajando constantemente de la mano del Espíritu Santo, de la mano de nuestro Maestro Jesucristo, avalado por nuestro Padre Celestial, y entonces nosotros vamos ¿a qué? A comenzar a trabajar antes de que se lleguen las acciones en la santidad en nuestra mente. Recuerda que todo empieza en los pensamientos. Pues bien, una mente renovada inevitablemente produce una conducta diferente. Esto es muy importante. Una mente renovada inevitablemente produce una conducta diferente. Por eso, Pedro continúa
hablando acerca del temor reverente. Este lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a leer los versículos 17 al 21. Lean conmigo estos versículos. Recuerden que el Padre Celestial, estoy en los versículos 17 al 21. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará, según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Verso 21, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Interesante que en este pasaje Pedro llama a Dios Padre. Pero inmediatamente recuerda Pedro algo. Ese Padre también es juez. Habla primeramente como Padre, con ese amor eterno que nos amó, con ese amor que estaba amando a aquellos que estaban esparcidos y siendo rechazados. Le llama Padre, pero rápidamente también se los presenta como un juez. Ahora, no juzga para condenar a sus hijos, pero sí evalúa las obras, este maravilloso juez justo. Ahora, esto produce una reverencia, no un miedo, sino un respeto hacia nuestro Dios, ya sea como Padre o como juez. También Pedro, en este pasaje bíblico, le recuerda el precio de nuestra salvación. Es un precio que nosotros debemos de recordar, al igual como Pedro quería que recordaran estas personas que a pesar del sufrimiento, él les decía, recuerden, no se regresen hacia atrás. Recuerden el precio que se pagó tan alto por la salvación de ustedes y mía, decía Pedro. Decía, no fuimos comprados con oro ni con plata. Fuimos comprados por algo muchísimo más costoso y más maravilloso, con la preciosa sangre de Cristo. Y aquí aparece el lenguaje del Éxodo. El mismo lenguaje que se usó en el Éxodo, que Moisés utilizó en el libro de Éxodo, aquí lo vamos a ver. Así como el Cordero Pascual libró a Israel, Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado, la sangre de Jesús, nos trae libertad. Y Pedro quería que ellos vieran esa libertad, que aunque por el momento se sentían presos, porque no tienen esa libertad social, esa libertad que se siente cuando estás en tu país. Ellos estaban en un país que no era de ellos y se sentían exactamente como el pueblo judío allá en Egipto, en un lugar donde no era de ellos. Así que Pedro trae esta imagen a ellos y les recuerda que el Cordero, así como libró al pueblo de Israel, había sido puesto en la forma de Jesucristo para librarlos a ellos y que no se sintieran esclavizados en ese lugar, sino que se sintieran libres porque Jesús los había hecho libres en el Espíritu. Ahora, Pedro enfatiza que Cristo fue escogido antes de la creación. Ni siquiera estaban ellos ahí, mucho menos nosotros. Ahora, la cruz no fue un accidente, fue el plan eterno de Dios. Pedro quiere que ellos sientan ese alivio, porque en realidad puedes imaginarte lo difícil que eran para esas personas, que no es nada diferente a lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Es muy difícil vivir en este mundo cuando no se nos entiende muchas veces como cristianos. Pero gracias a Dios que tenemos una ciudadanía y que Jesús ha muerto y ha resucitado por nuestros pecados y nos ha prometido un lugar mejor, una vida eterna. Este fue el plan de Dios. Y este fue un plan perfecto, un plan que se llevó a cabo exactamente en su tiempo y en su forma, para que, así como estos hombres y mujeres que estaba Pedro escribiéndoles en ese tiempo, nos escribe el día de hoy. Hemos alcanzado ese amor eterno y ese plan eterno de parte de Dios. Bien, aquí vemos nosotros la segunda verdad sobre una vida santa. La segunda verdad sobre una vida santa es
recordar el precio de nuestra salvación cambia nuestra manera de vivir. Esto es maravilloso. La segunda verdad sobre una vida santa es recordar el precio de nuestra salvación cambia nuestra manera de vivir. ¿Con cuánta constancia recuerdas tú como cristiano, como alguien que ha nacido de nuevo, recuerdas el precio de tu salvación? Esto es muy importante porque cuando recordamos nosotros constantemente que se pagó un precio tan alto, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, enviándolo a morir a la cruz, eso cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de ver la vida como cristianos. Cuando lo hacemos constantemente y tenemos el recuerdo fresco de que fuimos comprados por un precio muy alto, entonces nuestra manera de vivir cambia. Cuando olvidamos cuánto costó nuestra redención, comenzamos a tratar al pecado como algo pequeño, como algo insignificante. No me va a pasar nada. Como que si yo tuviera aquí enfrente, no sé, un logotipo de que el pecado en mí no entra. No. Cuando nosotros olvidamos lo que costó nuestra redención, comenzamos a tratar el pecado como algo pequeño. El pecado no es algo pequeño. El pecado es algo asqueroso, es algo horrible, horrendo. Es algo de lo cual nosotros necesitamos sentir repulsión delante de él. Pero el pecado costó, recuerda, la sangre del Hijo de Dios. El pecado de nosotros, el pecado de todo el mundo cayó sobre Jesús. Pablo dice a los corintios en 6:20 de Primera de Corintios, dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto es maravilloso, poder honrar a Dios con nuestro cuerpo. Aquí viene una pregunta que siempre estoy haciendo yo. ¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil rendirnos? Pastor, qué fácil se escucha. Mira, fíjate lo fácil que se escucha. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Pero la pregunta es fácil hacerlo? No, no es fácil hacerlo. Primeramente, se requiere un corazón dispuesto, una mente dispuesta. Un hombre o una mujer dispuestos a enfrentar el dolor de lo que el cuerpo exige. Porque Satanás sabe exactamente por qué pie cojeas. Y es ahí donde muchas veces ataca. Si es tu mente, si es tu cuerpo, si son los deleites sexuales, si son los desvíos, el dinero, no sé, mil cosas. Entonces, Pablo nos anima a que honremos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque en el cuerpo es donde se lleva a cabo la acción del pecado. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo? Bueno, lavándolo, limpiándolo, llevándolo a los lugares correctos. Llevándolo, utilizando las manos para servir, nuestros ojos para mirar lo que es correcto, nuestros labios para llevar el mensaje de la palabra de Dios, nuestros oídos para escuchar y crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Sí podemos hacerlo. Recuerda que el Espíritu Santo ha sido dado al creyente que se ha arrepentido de todo corazón y ha nacido de nuevo. No estás solo, el Espíritu Santo mora en ti. También en Hebreos, el escritor de Hebreos 12, 28 y 29 dice así: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Verso 29, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Agrademos a Dios adorándolo con un temor santo. Esto es lo que Dios pide de nosotros, que nosotros podamos agradecidamente adorarlo en un temor santo, no en miedo, sino en un temor santo, en reverencia a Dios. Vivamos con temor reverente. No obedecemos para ganar la salvación. No estamos ganando nuestra salvación, obedecemos porque ya fuimos salvados. Una vez que el cristiano ha sido salvo, una vez que se ha arrepentido de todo corazón, una vez que el Espíritu Santo lo ha sellado con su promesa, lo hace pertenencia de Dios, lo hace de la familia de Dios, entonces nosotros no hacemos
lo que hacemos. El creyente no hace lo que hace para ganarse la salvación, sino lo hace por agradecimiento, porque ya hemos sido salvados. La gracia nunca produce libertinaje. Nunca jamás lo va a hacer. La gracia, ese don inmerecido, no produce libertinaje. Al contrario, la gracia nos avisa por dónde nosotros vamos a caminar. Recuerda que la gracia es profunda, la gracia es todos los días, se experimenta y se vive todos los días. La podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto para recibirla como para darla a los demás. Hemos recibido la gracia, de esa misma manera nosotros damos la gracia a los demás. Y también produce gratitud. La gracia que Dios nos da produce una gratitud en los corazones que en realidad están convencidos, que han entregado su vida al Señor y que han sido salvos el día de hoy. Cuando comprendemos cuánto nos amó Cristo, ese amor comienza a reflejarse hacia los demás. Y esto lleva a Pedro al siguiente tema. Vamos a continuar adelante y vamos a ver los versículos 22 y 23. Versículos 22 y 23 dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Verso 23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Aquí en estos versículos, Pedro cambia un poquito el enfoque. Ahora habla del amor fraternal. Él dice al principio de estos versículos que al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Ese pueblo que estaba esparcido en esas regiones había sido salvo por la palabra de Dios. Ahora Pedro los anima no solamente a la adoración en el cuerpo a Jesús, entregándole el cuerpo a la santidad de Dios. Personalmente, ahora el enfoque cambia hacia los demás, como una comunidad. Habla del amor fraternal. La palabra usada para amor fraternal es Philadelphia. Esta palabra es amor entre hermanos. Luego utiliza otra palabra, ágape, un amor sacrificial. Este no es un amor superficial, es un amor que va más allá del amor que solamente tenemos muy por encima de lo que es el verdadero amor que Dios tiene por nosotros. Es un amor sacrificial, no es superficial, no es emocional tampoco. Este es un amor decidido. Es un amor que nosotros hemos decidido dar y que es decidido en todo momento. Pedro dice: amen profundamente. Necesitamos nosotros amar profundamente. Estos hermanos, para poderse consolar, necesitaban amarse profundamente, ya que era muy difícil el lugar donde estaban y las cosas que estaban pasando. Entonces esto les traía una pertenencia a la familia de Dios. Amándose, podían sentirse que pertenecían a la familia de Cristo, ya que eran rechazados a la familia, vamos a decir, a la familia terrenal, a la familia natural, a las culturas en las que vivían, pero al amarse fraternalmente, ellos podían experimentar el amor de la familia de Dios. Pedro dice: amen profundamente, literalmente le está diciendo: con intensidad ámense. Me imagino a estas personas buscándose entre toda esta multitud, buscándose para poder transmitirse ese amor, en ayuda, amor en palabras de esperanza, en palabras de aliento. Esa es la manera en que Pedro les dice: ámense profundamente, con mucha intensidad. Ahora, ¿por qué es necesario que se amaran de esa manera? Era porque habían nacido de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, entonces la otra que ha nacido de nuevo se identifican con ese amor de Dios y hay ese amor con mucha intensidad. El nuevo nacimiento siempre produce una nueva familia. Y Pedro quería que ellos se sintieran identificados con la familia de Dios. Esto nos lleva a nuestra tercera verdad sobre una vida santa.
La tercera verdad sobre una vida santa es: la nueva vida produce un nuevo amor. No podemos decir que amamos a Dios mientras despreciamos a los demás. La vida nueva produce un nuevo amor. Juan escribe en 1 de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentiroso. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos o a los creyentes. Si alguien dice amo a Dios pero odia a su hermano, entonces, ¿dónde está la congruencia? La palabra de Dios lo pone como un mentiroso. Y recordemos que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No vamos a equivocarnos. Debemos nosotros de ser mejores cuando ese sentir viene. Y estoy hablando de la iglesia. Oh, es que esa hermana yo no la tolero, ese hermano yo no lo tolero. Siento que lo odio. Hermano, mi hermana, amigos, amigas, necesitamos nosotros trabajar en ello. Necesitamos pedir la guianza a Dios porque estamos expuestos al fuego eterno. Si se ha redimido nuestra vida, entonces necesitamos nosotros trabajar en esos sentimientos. Porque los hay, claro que los hay. Los hemos escuchado muchas veces. Hemos escuchado este sentir de muchas personas que están en la iglesia acercándose con un odio profundo a aquellos de la familia de Dios. También Jesús dijo esto en Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Aquí hay una prueba. Si tú consideras ser un discípulo de Jesús el día de hoy, alguien maduro, entonces, amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestro hermano de la familia de Cristo, entonces estamos mostrando que somos verdaderos discípulos de Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Aquí hay algunas preguntas para reflexionar. Preguntas para reflexionar son: ¿hay alguien que necesito perdonar? ¿Hay alguien en tu vida que necesitas perdonar o pedir perdón por algo que haya sucedido? Reflexiona esto en esta semana. ¿Hay alguien con quien debo reconciliarme? Considéralo. Esta semana es una buena semana para preguntarnos esto. Primero, ¿a quién perdonar? Y luego, ¿con quién debo reconciliarme? Porque muchas veces es tanto el afán que tenemos en la vida que pasamos desapercibido un conflicto con alguno de los hermanos, en nuestras familias, con nuestros cónyuges, y bueno, se afecta la relación, pero no queremos reconciliarnos. Piensa esta semana: ¿necesito perdonar o que me perdone a alguien? ¿O necesito reconciliarme con alguien? La tercera es: ¿estoy amando solo con palabras? Solamente estás diciendo te amo, pero en silencio dices: ¿cómo me cae mal esta persona? ¿Estás amando solo de palabras? Esto es muy importante. Reflexiona en estas tres preguntas. ¿Hay alguien que necesito perdonar? ¿Hay alguien con quien debo reconciliarme? ¿Estoy amando solo con palabras? Recuerda que el amor cristiano siempre se demuestra. No solamente es de dicho, de la boca para afuera. Hay que demostrar el amor de aquel que ha nacido de nuevo. Ahora, después de hablar del amor, Pedro termina recordándonos la razón por la cual podemos permanecer firmes. Todo lo humano pasa, pero hay algo eterno. Vamos a verlo en los versículos últimos 24 y 25. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, es el mensaje de la buena nueva que se les ha predicado. Pedro literalmente está citando Isaías 40. Toda la gloria humana es como la hierba. Es hermosa, pero temporal. Las flores duran poco, los logros humanos desaparecen, la fama termina, las riquezas cambian, la belleza envejece. ¿Recuerdas cuando tenías 20, 21, 22 años? ¿Cómo te mirabas? Si tienes 56 como yo, pues nos miramos todavía guapos y jóvenes si estás en Cristo. Recuerda que la belleza envejece,
pero no la interior. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Esta es una gran esperanza para creyentes que han sido perseguidos. Pablo le dice, ustedes están siendo perseguidos, entonces recuerden que la palabra, sus promesas, todo lo escrito en la palabra de Dios permanece para siempre. Los gobiernos cambian, los imperios caen, las modas pasan, pero la verdad de Dios jamás cambia. Esa va a permanecer para siempre. Y esta era una buena noticia para estos hermanos. Era una buena noticia que refrescaba el corazón en un desierto lleno de incertidumbre, lleno de malos tratos. La palabra de verdad de Dios jamás cambia. Y aquí encontramos la cuarta verdad sobre una vida santa. Edifica tu vida sobre lo eterno. La cuarta verdad sobre una vida santa es edifica tu vida sobre lo eterno. Recuerda que vivimos en una cultura obsesionada con lo temporal. Oh, qué obsesión tenemos con lo temporal, con aquello que va a desaparecer así. Aún las cosas que nos están vendiendo son para uso de un día, los vehículos, ya las casas, muchísimas cosas que están en el mercado el día de hoy son temporales, para que las disfrutes en lo que llega el paquete y lo abres, porque al otro día que tú quieres usarlo, ya se le quebró una patita, ya se le quebró el lente a la cámara y hay que buscar la manera de cómo no nos lo van a reemplazar. Así que en esa cultura estamos viviendo el día de hoy. Recordemos que la palabra de Dios permanece para siempre, no caduca, no tiene una fecha de caducidad, no se echa a perder, permanece para siempre. Y Pedro nos invita a invertir nuestra vida en aquello que nunca desaparecerá. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Qué maravilloso es tener como herencia la palabra de Dios. Esa brújula que nos guía hasta la vida eterna. Esa brújula que nos enseña por dónde caminar en esta vida. Esa palabra de Dios que es verdad, que está viva, que conforme más la leemos, más nos habla y nos hace crecer en el Espíritu. También Isaías en el Antiguo Testamento lo dijo y lo afirmó. En Isaías 40, verso 8 vemos esta palabra. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Simple y sencillo, dos tiempos. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Yo quiero compartir contigo algunas preguntas personales. ¿Qué ocupa más mi tiempo? ¿En qué estoy ocupado el día de hoy? ¿En mi carrera? Es muy buena una carrera, pero ¿le pones todo el tiempo a tu carrera? ¿O es que estoy estudiando ahorita, hermano, y dejé de ir a la iglesia porque estoy estudiando? Perfecto, estudiar es bueno, una carrera es muy buena. De hecho, los animo a que terminen sus carreras, pero por favor no pongas todo el tiempo en tu carrera. Ponle tiempo a Jesús primeramente, en tus mañanas, en tus oraciones y devocionales, en los servicios de semana y fin de semana, tiempo para servir, tiempo para leer la Escritura. Es un tiempo donde permanece para siempre. Es ahí donde hacemos tesoros en el cielo. Recuerda, la primera pregunta personal es, ¿qué ocupa más mi tiempo? La segunda es, ¿estoy invirtiendo en lo eterno o solamente en lo temporal? ¿Estás invirtiendo más en lo temporal que en lo eterno? Y la tercera es, ¿mi vida refleja prioridades eternas? ¿Cómo está reflejando mi vida el día de hoy? ¿Estoy reflejando prioridades eternas? ¿Estoy buscando lo eterno? ¿Lo que me va a llevar a vivir eternamente? ¿Lo que me va a llevar a permanecer por siempre? ¿Estoy trabajando en esos tesoros eternos? Como llevando el Evangelio, sirviendo en la iglesia, orando fervientemente, ayudando quizá en algunas tareas en tu casa, espirituales o físicas. ¿Cómo estamos nosotros poniendo nuestro tiempo el día de hoy? Y si nuestra vida está reflejando prioridades eternas, recuerda que la palabra permanece. No hay mejor inversión que la palabra. Muchas personas han puesto una inversión en una casa y es bueno, pero recuerda que un día eso se va a terminar.
Hay personas que ponen su inversión en el banco, pero recuerda que la palabra permanece. No es malo poner tu dinero en el banco, pero recuerda que es mejor nosotros poner y trabajar en lo eterno. Quien construye sobre ella nunca pierde su inversión. Construir sobre la palabra de Dios, nunca pierdes tu inversión. Te recuerdo que Pedro presenta el retrato de un creyente transformado en esta parte. No es alguien perfecto, es alguien que vive diferente porque pertenece a Cristo. Y te recuerdo que la salvación produce una mente renovada, una vida santa, un corazón reverente y un amor sincero. Una confianza absoluta en la palabra de Dios. No somos santos para ser salvos. Somos santos porque Cristo ya nos salvó. Y el Evangelio transforma toda nuestra vida, no solamente una parte. El Evangelio tiene el poder para transformar toda la vida. Recuerda preparar tu mente para vivir conforme a Cristo. Recuerda el precio de tu redención y vive con reverencia. Ama profundamente porque has nacido de nuevo e invierte tu vida en lo eterno, permaneciendo en la palabra de Dios. Ahora Pedro concluye este pasaje recordándonos que la seguridad no es una carga, que la santidad tampoco lo es, que el amor a Dios no es una carga, que el amor a la iglesia, a los hermanos y al servicio no es una carga, sino es la respuesta natural de un corazón transformado por el Evangelio. El mismo Dios que nos llamó por su gracia también nos capacita por medio del Espíritu Santo para vivir de una manera que honre a Cristo. Cada decisión diaria es una oportunidad para reflejar el carácter de aquel que nos rescató con su preciosa sangre. Que nuestra oración sea: Señor, prepara mi mente, santifica mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir apartado para tu obra, a vivir apartado en lo que yo voy a una vida eterna. Porque si tú prometiste que ibas a venir por mí a encontrarte en el aire, Señor, yo lo creo. Si tú dijiste que ibas a salvar mi vida y lo has hecho, Señor, yo creo en ti. Esa debiese ser mi oración todo el tiempo. Enséñame a amar como tú amas y afirma mis pasos sobre tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra permanece para siempre. Oh, yo le doy gracias a Dios porque su palabra permanece para siempre. Si tú has escuchado este mensaje por primera vez, si tú nos acompañas por primera vez, o nos escuchas y nos ves por primera vez, o nos vas a ver en el futuro por primera vez, para poder nosotros conocer esa palabra que permanece para siempre, para vivir una vida en santidad, tiene todo un inicio. Se llama nacer de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Yo quiero recordarte que el cristiano no es cristiano porque lee la Biblia. El cristiano tampoco es cristiano porque va a la iglesia. Porque yo ya estoy yendo a la iglesia, yo ya soy cristiano. Oh, pastor, yo ya me sé el Salmo 119, por eso los hermanos me dicen, hermano, y yo me considero un cristiano. No es así como el cristiano es cristiano. Es necesario nacer de nuevo. Un hombre muy rico, muy poderoso, con mucha sabiduría, se acercó a Jesús y lo hizo de noche. Se acercó y dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús fue directa: es necesario nacer de nuevo. Yo quiero preguntarte, amigo o amiga, ¿has nacido de nuevo? ¿Has escuchado el mensaje de la salvación, del Evangelio eterno? Sobre nacer de nuevo. Lo importante que es nacer de nuevo. ¿Sabes que hay personas en la iglesia que nunca han nacido de nuevo? Y dicen, no es importante eso. Porque me han dicho que Jesús tocó la puerta y yo le abrí y él entró. No es así como se va al cielo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo una persona nace de nuevo? Bien, la Biblia nos explica que hay dos cosas para hacer. Una es a través del arrepentimiento. Decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Pedirle perdón en un arrepentimiento genuino de tu corazón. Señor, lo he hecho mal, perdóname. Te entrego todos mis pecados, oh Dios.
y a través de la fe recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice que si tú haces estas dos cosas, Él, a través de la fe, de tu fe, Él te salva. Si no lo has hecho, lo puedes hacer el día de hoy. Cuando tú veas este video en vivo, si no lo ves hoy, si lo estás mirando o lo vas a ver en el futuro, y tú haces esta oración de arrepentimiento, el Señor promete salvarte en el momento. No importa que hayas estado en la iglesia por mucho tiempo, no importa si tú ya eres, ya lees la Biblia, pero si vas a empezar en esto, por favor, nacer de nuevo es importante. Yo te animo que si tú has hecho esta oración, por favor contáctanos, ahí está un número de teléfono. Llámanos, queremos celebrar contigo, queremos nosotros alegrarnos contigo en este nuevo nacimiento y acompañarte en el proceso. Bien, hemos llegado al final de nuestro servicio y queremos decirles que les amamos y nos vemos el jueves, permítanme, a las 6:30 de la tarde. Dios les bendiga y les amamos. Hasta luego.